Hola, hola, muy bienvenidos sean todos y todas a esta primera actividad de la Feria Cultural del Libro Ibero y Teso 2021. Estoy muy contento de participar acá, muy agradecido por la invitación que me ha hecho el Departamento de Publicaciones de la Ibero, Ciudad de México, por medio de Rosalinda Martínez. Arrancamos con esta conferencia inaugural y auténticamente magistral, pues de una figura clave en el mundo de la industria editorial mexicana. Tenemos el honor de contar con la presencia del maestro Camilo Ayala Ochoa, quien nos hablará de un tema clave en estos tiempos que corren, los derechos de autor y el mundo COVID. ¿Qué pasa ahora con la creación, con la defensa de los derechos de los autores? Pues en un mundo que ya estaba atravesado por la virtualidad, ¿no? Pero que en tiempos pandémicos, pues finalmente se ha sentado ya como un mundo virtual casi en su totalidad, por lo menos en lo que se refiere pues al ámbito de las comunicaciones, un mundo virtual y veloz donde los contenidos se comparten de manera casi instantánea, ¿no? Tenemos acaso para ello un marco regulatorio, un marco normativo, para esas formas en las que accedemos a la información, pero sobre todo las formas en las que accedemos al contenido de los libros, ¿no? Hacia dónde deberíamos dirigirnos. Esta es una pregunta también que se ha hecho el maestro en otros foros. ¿Qué debemos hacer para alcanzar la armonía entre los creadores y los empresarios de la cultura? Que a mí me parece pues una, una pregunta clave que hay que reflexionar durante los próximos años de manera urgente, sobre todo pues, en esta economía de las plataformas digitales. Y bueno, pues como les decía, Camilo Ayala tiene una muy, muy larga trayectoria que me voy a permitir leer en su totalidad, pues me parece que cada uno de los pasos que ha dado en el mundo editorial son relevantes y describen muy bien la importancia de su figura, ¿no? Y después de la conferencia tendremos un espacio también para preguntas y ya estaremos leyendo todas las inquietudes que vayan surgiendo para que las pueda atender el maestro, ¿no? Muy bien, pues Camilo Ayala es historiador por la Facultad de Filosofía de la UNAM, teólogo social por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha sido bibliotecario, corrector, ilustrador, escritor, guionista, redactor, editor, encuadernador, ha pasado por todo, ¿no? Por todas las etapas de la industria editorial, catalogador y consultor de editoriales. Tiene 37 años de experiencia en el mundo editorial, ha impartido cursos y talleres en diversas universidades, ha sido organizador académico de distintos eventos nacionales e internacionales, fue editor del boletín Leer en Común del Programa Nacional Salas de Lectura del Conaculta, es titular de la columna Hipertexto, lectura sobre el futuro del libro y la edición del programa de radio Interlínea, Cultura Editorial de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es autor de varios artículos de revistas nacionales o extranjeras, también autor de múltiples capítulos de libros, así como de los propios libros, ¿no? Hidalgo, el despertar de una libertad ausente, del 2010, un libro sobre el himno nacional mexicano, de 2011, la cultura editorial universitaria, de la bella colección Biblioteca del Editor de la UNAM, Invisibles, un libro también muy interesante sobre los correctores de estilo de 2020 y Exhortaciones y Adagios del Mundo Libresco del Ermitaño de 2021. También es presidente del Consejo Editorial de la colección Quehacer Editorial de propio Ediciones del Ermitaño, es director académico del periódico Bibliopatía, que es un periódico para los profesionales del libro y la lectura, es miembro de los comités editoriales de la Dirección General del CCH de la UNAM, de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, del Laboratorio Nacional de Materiales Orales y del sitio web La Novela Corta. No es menor lo que ha hecho el maestro. Por lo demás, fundó el Banco de Información de Historia Contemporánea del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía, también de la UNAM. Creó el Centro de Información Libros UNAM de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Y actualmente es jefe del Departamento de Contenidos Electrónicos y Proyectos Especiales, ¿no? Finalmente, es miembro de la Universidad
de las Ciencias y las Artes del Libro, del Instituto del Libro y la Lectura, de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, de la Red Internacional de Editores y Proyectos Alternativos y del Grupo de Trabajadores de la Edición. Maestro, muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra. Estamos aquí conectados para leer al final también las preguntas que pueda tener el público. Muchas gracias por su presencia. No, muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias a los organizadores de la feria. Siempre es un gusto estar en una feria de libro, pero más tratándose de una institución tan querida como la Ibero y, bueno, también el ITESO. Y me voy a permitir compartir pantalla. Ya se ve, ¿verdad, Enrique? Sí, ya la veo. Muy bien, me toca en suerte hablar de sector y mundo COVID, y me gustaría iniciar. Parece que tengo algún problema con la presentación. Permítanme. Ahí están. Ahí está, sí. Muy bien. Derechos de autor y mundo COVID, que es nuestro tema. Y me gustaría iniciar con una frase de Macedonio Fernández, que ustedes saben que es un escritor argentino, muy admirado por Borges. Borges decía que lo admiraba hasta el plagio. Por supuesto, Borges no lo plagió, pero es al único escritor que le reconocía a Borges una superioridad muy evidente, muy notoria. Entonces, Macedonio Fernández dice: uso comillas para los ensueños y en todo lo que escriba específicamente sobre ellos las usaré, para que si alguna vez yo, que soy ensueño para otros, me aparezco al lector en su mente, me distinga por las comillas como ensueño suyo. Y esto habla de la relación que hay entre el soñar y el editar, e incluso el existir en ese caso. Fernando del Paso decía que uno escribe novelas cuando camina, cuando lee, cuando sueña, y eso es cierto. Uno puede trasladar esa frase al mundo editorial diciendo: uno edita cuando lee, cuando escribe, cuando sueña, porque los editores van ejerciendo y reformulando los derechos de autor cuando planean la edición, es decir, cuando leen, cuando editan, es decir, cuando escriben, y cuando proyectan ediciones, es decir, cuando sueñan en ese caso. Los derechos de autor han pasado por todo en esta historia. Van de la mano con el desarrollo tecnológico, no solo a partir de la aparición de la imprenta Gutenberg, sino a partir de otras series de tecnologías como el offset, como la impresión bajo demanda, la computadora personal, cuestiones de ese tipo. Y pasamos de los derechos individuales, que corresponden con los derechos civiles y políticos, que es algo que explotó sobre todo a partir de la Revolución Francesa, pero se insertó en varias leyes gracias al ejemplo del Código Napoleónico, y vivimos a partir de la Revolución Industrial unos derechos, una búsqueda de derechos de la igualdad y derechos económicos, sociales y culturales. Ya en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ese gran conflicto, aparecieron derechos colectivos de la solidaridad o emergentes. Un poco tratamos de hacer global los derechos humanos, los derechos, cuestiones de ese tipo. Y vivimos actualmente desarrollando los derechos tecnológicos que vienen del desarrollo de los últimos años de las tecnologías de información y la comunicación y el ciberespacio, por supuesto. Hace unos años, hablar de ciberderechos y ciberdelitos era un ejercicio imaginativo, pero el mundo está codificando hasta dónde llega el procomún digital y cómo pueden los titulares del derecho patrimonial autoral seguir ejerciéndolos en una sociedad hipertecnologizada y defenderse del hackeo, la piratería informática,
la ciberpiratería, el robo de identidad y otras conductas lesivas del derecho en ese caso. Tenemos nuevos problemas. En los últimos años ha habido una discusión de qué pasa con las personas que están aprendiendo a escribir directamente en teclado, que no pasan por letra manuscrita, que no toman un lápiz o una pluma. Karen James y Laura Eichenhardt han estado, son neurólogas, han estado viendo qué pasa con esa situación. Y sus conclusiones son que la escritura y el dibujo a mano establecen patrones de oscilación neuronal beneficiosos para el aprendizaje. Es decir, entre más se escriba a mano, mejor se lee. Eso no solo en las viejas generaciones, los que somos hijos de la imprenta, sino en las nuevas generaciones. Sugata Mitra, un sociólogo inglés indo, ha hablado de la situación del autoaprendizaje, la educación mínimamente invasiva. Él dejaba computadoras en pueblos paupérrimos y dejaba que la población las examinara. Era población, por supuesto, analfabeta, que aprendió a leer y aprendió a leer en otro idioma gracias a estas técnicas. De hecho, fueron los niños, más que los jóvenes y los adultos, quienes comenzaron a jugar con la nueva tecnología y así aprender. Si uno encerrara a alguien en una biblioteca tradicional con libros de papel, pues no podría aprender tanto como estos niños. Y hay lo que se llama actualmente el efecto Google. Betsy Sparrow ha dicho que si necesitamos, no necesitamos tanto la memoria, y eso no por un ideal, sino como observa a la sociedad actual, no necesita tanto la memoria si tiene todo a la mano en su teléfono celular. Esto crea que nosotros, los hombres del siglo XXI, nos olvidemos de aprender nombres, calles, direcciones, teléfonos, pero más información en ese caso. Y Hamelink, que es un estudioso del derecho del derecho de autor, nos dice en la ética del ciberespacio que el ciberespacio es una enorme fotocopiadora en ese caso. Entonces, el derecho de autor ha pasado por varios estadios. Primero, nos concentramos en la reproducción de la obra, en la copia de la obra. Los titulares de los derechos eran quienes tenían o poseían el papel, el libro material en ese caso. Después descubrimos al autor y los derechos de autor giraron en torno a lo que es la creación de la obra. Se descubrieron los derechos morales diferentes a los derechos económicos o derechos de uso en ese caso. Pero pronto llegamos, sobre todo en el siglo XX, a el derecho al acceso a la obra, a la dimanación en sí, con el marketing, con el uso de la obra para otros lenguajes y otros medios. Una novela, por ejemplo, pudo adaptarse al cine, pudo adaptarse a la radio, a la televisión en ese caso. Entonces, acudimos al acceso de esa obra, pero la obra se rompió. Actualmente estamos viendo que acudimos a una especie de intervención de la obra. Lo que queremos es usar esa obra y tener una comunicación mucho más íntima con los autores en ese caso. Esta situación ha dado a explotar varias cuestiones de la doctrina del derecho de autor. Por ejemplo, en 2007, recordemos el caso del bebé bailarín. Stephanie Lenz, que era la mamá, demandó a el grupo musical que representaba Prince, porque bajaron de internet el video de redes sociales, un video donde el bebé estaba bailando música de Prince, y la demanda prosperó.
ahí se evidenció que eso enviaba un mensaje muy claro de que las leyes del copyright no deben permitir en sí la censura. También está el caso de la empresa LimeWire, que era una empresa de comunicación de medios, de contenidos, sobre todo musicales, en ese caso, que fue demandada por, en bloque, todas las compañías musicales norteamericanas. Es una demanda que duró muchísimo tiempo, de 2007 a 2012. La compañía, por supuesto, ya no existe, no pudo sostener la demanda y no pudo sostener el rol de actividades, pero la demanda no solo fue por lo que valía la compañía, sino por todo lo que valía incluso las compañías musicales norteamericanas. Entonces, las demandas de las discográficas supondrían más dinero que todo lo que ha hecho la industria desde la invención del fonógrafo de Edison. Y tenemos también el caso de Cecilia Jiménez, que intervino una obra de arte, ese homo, el rostro de Cristo, trató de restaurarlo con tan mal resultado que nunca pasó. Muchos dijeron, bueno, vamos a encerrar a Cecilia Jiménez, es un crimen contra el arte y contra la humanidad. Pero esto no se puede, es una señora muy grande y se le perdonó. Pero el pueblo en España, Borja, empezó a comercializar artículos que recordaban a ese hombre, la imagen de ese hombre. Lo hicieron en pasteles, en camisetas, en trajes, en libros, tarjetas, ropa, cuestiones de ese tipo. Y ella, asesorada por un abogado, por supuesto, demandó al pueblo, de tal manera que al darse un entendimiento, ella recibe regalías por todos los productos que comercializa el pueblo. Y hay otro caso, el simio que hace selfies en un safari fotográfico. De repente un simio salta, le arrebata la cámara fotográfica a esta persona y se toma él mismo una fotografía. Y eso dio paso a una discusión bastante grande de quién era el derecho de autor de la fotografía, si del simio, del dueño de la cámara, de quien le prestó la cámara, de quien creó la cámara, es decir, la compañía, del parque donde vivía el simio, o qué pasaba. Pero todo eso derivó en 2016 a que las violaciones por derecho de autor solo pueden ser denunciadas por humanos en ese caso. Y otro caso es el de Carol Hicksmith, que es una fotógrafa muy famosa. Ella donó a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos todo su acervo fotográfico y años después solicitó usar una fotografía que había donado. Le llegó un requerimiento de la Fundación Getty diciendo que iban a cobrarle, tenía que pagar en ese caso. Ella demandó porque pensó que la donación hecha a la biblioteca suponía un dominio público voluntario de parte de todo su acervo en ese caso. Y Fundación Getty no tenía por qué cobrar. Eran malentendidos, pero que también originaron una discusión en la doctrina del derecho de autor. También esta situación de Richard Prince, que demandó a Patrick Carew. Patrick Carew es una persona que hace fotografías en internet y de repente observó que varias fotografías estaban intervenidas y esas intervenciones a veces eran un rayón dentro de esa fotografía. Hay personas que toman fotografías de redes sociales y les dan un título o les ponen un diálogo abajo de la fotografía o les ponen algún color y ya con eso piensan que son titulares del derecho ese caso. Esto también abrió una discusión. ¿Cómo lo abrió? El comportamiento de
personas artificiales, de robots, de bots haciendo arte, escribiendo, pintando, haciendo escultura, haciendo música, cuestiones de ese tipo, lo cual ha abierto una discusión de a quién pertenecen esas obras de arte. Si los robots pueden tener autoría, si los robots pueden ser titulares de derechos de autor en ese caso. Hay robots que hacen novelas, hay robots que hacen poesía, hay inteligencias artificiales que hacen creaciones y debe de verse en ese caso. Jean-Luc Nancy, que es un filósofo francés, hizo un libro hace poco, antes de morir, que se llama Un virus demasiado humano. En él dice que la lupa viral magnifica las características de nuestras contradicciones y nuestros límites. Es un principio de lo real que golpea la puerta de los principios del placer. La muerte lo acompaña y eso es cierto. Nuestro mundo ya cuenta en sí con virus y en ese mundo donde nos enclaustramos y de repente creemos que vamos saliendo, vienen otros comportamientos a poner en jaque al derecho de autor y a los derechos humanos en sí. Hay personas que, por ejemplo, están poniéndoles nombres a sus hijos como COVID-Mari, como coronavirus, como COVID en ese caso, lo cual pues es no solo algo asombroso, el ser humano da para todo en ese caso. Hay personas que quieren incluso registrar como marca coronavirus, COVID u otras palabras como pandemia, por ejemplo. En México se quiso registrar como coronavirus una marca de cerveza. Ha habido plagios. Nunca en la historia del mundo había habido tantos plagios de imágenes y marcas como actualmente hay. Por ejemplo, el ISSSTE ha manejado una animación que es la copia exacta de algo que en la serie Loki de Marvel se usó, el personaje de Miss Minute. También ha habido robo de identidad y robo de información y uso negligente de la información personal. Por ejemplo, en España sucedió esto. Perdón, en Japón enviaban se supone que por error, publicidad sobre funerarias a los enfermos de COVID, a los que se les declaraba un positivo. Eso del error, pues nadie se lo creyó en ese caso. Y hay varias situaciones sobre el plagio. Por ejemplo, dos autores, Jesús Vargas y Flor García, publicaron hace años un libro sobre Nelly Campobello. Incluso descubrían alguna poesía nueva de Campobello. Y cuando apareció un libro de Editorial Planeta que se llama La danza de mi muerte, de Sandra Fried, demandaron a Sandra Fried pensando que usaba información que nada más ellos habían de tener, lo cual no era susceptible de demanda en derechos de autor. En derechos de autor no se registran, no se tutelan los datos, la información, se tutelan expresiones en ese caso. Y uno puede utilizar la información, la trama de algún libro y solo basta con quizá darle crédito a la fuente. Y también hemos visto pirateo de documentos, sobre todo cuando en algunos países empezaron a pedir certificado de vacunación para entrar a los cafés, a los centros turísticos o incluso a los transportes aéreos, por ejemplo. Vimos que muchas personas empezaron a falsificar esos certificados. En la Ciudad de México, en la Plaza de Santo Domingo, se vendieron estos certificados falsos por 5,000, 6,000 pesos, lo cual ya no es tan negocio porque, bueno, uno puede photoshopear algún certificado o obtenerlo en internet en ese caso. Pero tanto la piratería como el plagio
fueron muy sonados durante el confinamiento que hemos tenido como sociedad. Muchos contenidos se soltaron libres hacia las personas sin ver que eso violentaba los derechos de los autores. La piratería informática, por ejemplo, se disparó. Muchos contenidos de música, de libros, se estuvieron intercambiando entre usuarios. Y tenemos también un ejemplo muy reciente de la nueva Ley General de Bibliotecas, expedida por México. Ahí la industria editorial se inconformó precisamente porque la redacción es un poco ambigua. Y claramente los promotores de la ley han dicho que lo que buscaban es socializar los contenidos en todas las bibliotecas de la República Mexicana, los contenidos incluso tutelados por el derecho de autor. Es decir, que la industria editorial diera archivos para que alimentaran a estas bibliotecas en aras de una austeridad republicana en ese caso, lo cual violenta el derecho de autor. Sandra Valdetarro, de la Universidad del Rosario de Argentina, es una medióloga que tiene un escrito que se llama "El virus es el mensaje". Ahí dice que el virus tiene una capacidad disruptiva absoluta, es el mensaje en sí de la época. Y es muy bueno su escrito, pero ahí cita a Paul Virilio, que también es un mediólogo, una de las grandes autoridades lo fue en vida sobre medios, y él ya nos había hablado de las imágenes como contaminación, como virus en ese caso. Lo había hablado en varios de sus libros. Ahí vemos una selección de su enorme bibliografía: El cibermundo, la política de lo peor, Ciudad Pánico, la administración del miedo, el arte del motor o Lo que viene. Sobre todo en Lo que viene habla sobre virus, y él hablaba en una entrevista de horizontes de expectativas que permean la vida imaginaria de los hombres de cada siglo. Es cómo se nos presenta la vida. Y yo lo llevo a ese horizonte de expectativa. Es un poco un miedo a estar en el borde de la destrucción colectiva. ¿A qué le tenían miedo los hombres del siglo XVIII? A la revolución, una cuestión que estalla con la Revolución Francesa al final del siglo y con las revoluciones del siglo XIX, por supuesto. ¿A qué le tenía miedo el hombre del siglo XIX? A una gran guerra, a partir de la guerra de Crimea, algo que explotó sobre todo ya en el siglo XX con la Gran Guerra, después llamada Primera Guerra, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra. ¿A qué le tenía miedo el hombre del siglo XX? A un accidente integral, a que alguien accionara el botón atómico y hubiera una guerra entre potencias nucleares en ese sentido. ¿A qué le tenemos miedo los hombres del siglo XXI? A una enfermedad global, a que esto acabe con buena parte de las generaciones o de nuestros compañeros o de nuestros países, que la pandemia arrase a buena parte de la humanidad. Ese es un miedo que se nos presenta en ese caso. Pero estos miedos también bajan hacia lo que es una visión cultural y una cultura editorial y una cultura del derecho de autor. A partir de la revolución, sobre todo ese miedo del siglo XVIII, el autor extiende sus derechos más allá de la materialidad de la obra. Es decir, está el gran descubrimiento de Kant de que el libro es una suma entre contenido y continente. Esos dos elementos, el opus mechanicum, es decir, la materialidad, lo que uno puede manipular, usar, tocar, y el texto, el discurso autoral, son diferentes. Es algo que descubrimos
recientemente. Vean que apenas en el siglo XVIII, en ese caso. Entonces, la suma de texto y contexto, texto y materialidad es evidente a partir de la visión filosófica de Kant. Con la Gran Guerra, la visión del siglo, el miedo del siglo XIX, el autor extiende sus derechos más allá de la muerte. Es decir, puede utilizar el derecho que el beneficio que produce la venta de mi obra, pero quiero que eso se extienda a mis hijos, a las generaciones que vienen. Y ahí se descubrió la institución no solo del dominio público, sino de la tutela del derecho de autor. La Convención de Berna procede de 1886 y tiene que ver con ese gran descubrimiento de que los derechos de autor deben de defenderse más allá de la vida del autor, como se hace en México. En México, el derecho patrimonial o económico dura la vida del autor y 100 años después de su muerte. Grandes impulsores de esta situación, como fue Mark Twain, les pasaron varias cosas curiosas. Por ejemplo, cuando muere Mark Twain, aparecen obras dictadas por su espíritu, aparecen obras dictadas por la Ouija, y la familia de Twain demanda a estas autoras secundarias o editoriales, pero demandan para pedir regalías sobre ese tipo de obras. El accidente integral, que es un miedo sobre todo que tuvimos en la segunda mitad del siglo XX, hizo que el autor extendiera sus derechos más allá de la obra. Es decir, lo vimos sobre todo con Edgar Barron, que es el autor de Tarzán, que fue el primer autor que registró a un personaje literario, a Tarzán, como marca, para poder tener los derechos de uso, no solo en escritos, sino también en guiones de televisión, guiones de radio, guiones de cine, cuestiones de ese tipo. Tarzán es una marca, por eso aparece siempre como un personaje imberbe, blanco, con taparrabos. No debe de variar en ese caso. El marketing ha explotado tanto. Hay obras que ya desde que se conciben, como en Juego de Tronos, tienen varios personajes, situaciones, elementos ya registrados en ese caso. Más allá incluso del universo Harry Potter y otro tipo de universos como el 007. También en el siglo XX se habló de la muerte del papel con Gary Hall, la muerte del editor con Andrew Willey, la muerte de impresión con Jeff Gómez, la muerte de la librería con Vincent McCaffrey, la muerte de la biblioteca con Picker y la muerte del libro ante la amplia difusión de los medios electrónicos. McLuhan había dicho que la cultura gráfica, la cultura lectora, era algo anticuado. Venía la cultura icónica en ese caso. Y en el miedo actual, el de una enfermedad global, el autor, si persisten las tendencias, si vemos que la flecha apunta bien, el autor extenderá sus derechos a la eliminación incluso de sus derechos. Los descubrimientos que tuvimos en el siglo XIX y siglo XX que dieron paso a los incorporales intelectuales, es decir, prestaciones y regalías, creaciones intelectuales, signos distintivos, creaciones industriales, que son conceptos inmateriales, han dado paso a otras tendencias como el movimiento maker, la ética hacker, los partidos pirata, movimientos que hablaban de un dominio público anticipado voluntario, de que estos movimientos no tuvieran, más bien pugnaran por
unos derechos de autor abiertos a todo mundo, socializados a todos en ese caso. Como ven, Paul Virilio habla de las imágenes que nos contaminan como los virus. Viral, este mundo vírico, se ha llevado imprentas, editoriales, librerías, bibliotecas que han cerrado, están cerrando o cerrarán. Es un mundo de muerte, de funebría. En esa funebría hemos visto que hay un ambiente de enfermedad, dolor, muerte y duelo, que las familias tienen más gastos en implementos sanitarios, en implementos sanitarios y de comunicación, gastan mucho más en teléfonos, gastan mucho más en geles y cosas así. Y hay menos confort, hay menos educación y cultura. No solo hubo una crisis económica, también hubo una crisis estructural. Se reconfiguraron el medio editorial y los hábitos de lectura. Las poblaciones lectoras compran ahora más en línea y leen en pantalla. La ciberedición, los catálogos en línea, las ferias virtuales y los epitextos virtuales del libro se han ido perfeccionando. Sin embargo, esa pantallización arroja la luz sobre la necesidad de espacios lectores de convivencia, como las librerías, las bibliotecas y las ferias de libros. Por eso, se fortalecieron las redes de cooperaciones entre editoriales, editoriales universitarias y librerías. Hemos visto que hay quizá búsquedas de soluciones sobre este ambiente viral. Por ejemplo, Su Santidad el Papa Francisco hablaba de respaldar la liberación de patentes de vacunas contra el COVID-19. Esa liberación de patentes se ha visto que no puede ser real, no puede ser tan fáciles si se necesitan algunas cuestiones, sobre todo de infraestructura. Si no hay transferencias tecnológicas, si no mejoran las cadenas de suministros, incluso sanitarios en ese caso. Entonces, si esto lo llevamos al mundo editorial, ya vimos una experiencia, sobre todo al inicio de la pandemia, donde varias editoriales ofrecieron gratis el formato digital y esto no pudo solucionar las cosas. John Perry Barlow dice que el sistema copyright protege la botella que contiene el vino, pero lo importante en el nuevo contexto digital es el vino. Es decir, hay que vender vino sin botellas para que siga habiendo un negocio cultural en ese caso. Y sí, vemos que lo que viene es precisamente vender vinos sin botellas, la venta por paquetes de libros, el préstamo de libros, préstamos perpetuos o dinámicos, la suscripción en bibliotecas por página o por tiempo, el crowdfunding, el micromecenazgo o financiación colectiva, la gamificación, la reventa de contenidos, la librería de segunda mano, pero de libros electrónicos, la venta de audiolibros que tiene un boom, sobre todo en Europa, y los vendedores humanoides, es decir, bots en el papel de libreros en ese caso. Comenzamos un poco la plática hablando de sueños y ensueños, y nos hemos de dar cuenta que nunca como ahora nos hace falta tanto el sueño. En este libro, Sueño con dormir, se dice que los países industrializados duermen 90 minutos menos que hace 100 años. Y hay sueños y hay pesadillas. En este mundo de ensueño han aparecido hacktivismo,
infoanarquismo, criptoanarquismo, ciberyihadismo, cuestiones que van más allá de la filosofía del hacker, de la ética hacker o del sistema maker. Estamos inmersos en la cultura hacker de todo abierto y la filosofía de Dupont de hágalo usted mismo. Sin embargo, yo sí reconozco que hay invención en esa patria mix, en esos caminos que conciben al autor como mezclador, como disc jockey. Sin embargo, el apremio del estudiante por escribir, del académico por publicar, produce un vacío, un hueco en el que solo retumban ecos o repeticiones. Entonces, con Francisco del Paso, recordemos, uno edita cuando lee, cuando escribe, cuando sueña. Y recorriendo las visiones del sueño, Cervantes en el siglo XVI nos dice que el sueño es alivio de las miserias de los que las tienen despiertas. Y Shakespeare del siglo XVI nos dice, estamos hechos de la misma materia que los sueños y nuestra pequeña vida cierra su círculo con un sueño. Ya en el 17, Pedro Calderón de la Barca dice a la pregunta de ¿qué es la vida? Responde, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda vida es sueño y los sueños son. Chateaubriand nos dice que el sueño, en el siglo XVIII, el sueño devora la existencia y esto es lo que hay en él de bueno. Y lo dice en unas memorias póstumas, memorias de ultratumba, en ese caso. En el mismo siglo, pero a finales, Goya le pone un nombre a una de sus obras de la serie Los Caprichos y le pone el sueño de la razón produce monstruos. En siglo XIX, Edgar Allan Poe, en un poema, nos habla de los sueños. Todo aquello que vemos o nos parece ver no es más que un sueño dentro de otro sueño. Y Salvador Elizondo, en una gran obra del siglo XX, Farabeth o Crónica de un instante, dice, podríamos, por otra parte, ser la conjunción de sueños que están siendo soñados por seres diversos en diferentes lugares del mundo. Somos el sueño de otro. Y que hay mejor relación entre sueño y vida que el cine. Quienes hacen cine dicen que viven de sueños. Orson Welles decía que el cine era una cinta de sueños y lo dijo en entrevistas en varias situaciones. Y si tomamos el sueño como destino de Cervantes y Shakespeare, el sueño como vida de Calderón de la Barca, el sueño como enemigo de Chateaubriand, el sueño como locura de Goya y un poco el sueño como un todo de Poe, el sueño como ilusión de Wells o del cine, nos deriva todo esto al sueño actual, que es el sueño como una búsqueda de sueños. Entonces, tenemos que en el siglo XVI teníamos una edición como destino, Renacimiento, una edición como vida en el XVII, una edición como enemigo en el XVIII, ya en el siglo XIX una edición como mundo y en el siglo XX una edición como ilusión, la ilusión del autor presentando su obra a los comités editoriales o al olfato del editor. Pero actualmente tenemos una edición como búsqueda, con el libro inmaterial, con las creaciones colectivas en ese caso. Y a lo largo del tiempo se han precisado los derechos de autor, los patrimoniales, los morales. Hoy se reconocen incluso derechos conexos, incluso a los editores en cuanto a lo distintivo de sus libros, las características gráficas en ese caso, de sus libros, colecciones e incluso acervos. La creación colectiva vino a poner esto en jaque. También lo hizo la autoría automática o robótica. No hay posibilidad de registro, ni de registro autoral, ni de pago de derechos en las creaciones colectivas y las creaciones robóticas. Entonces, ¿qué sigue? Podemos decir lo que el personaje de Humphrey Bogart, al de Ingrid Bergman, comenta en Casablanca, cuando le pide a ella irse con su marido, despedirse definitivamente, y le dice que se vaya,
podemos trasladar eso al mundo del libro. La figura del autor languidecerá hasta difuminarse, tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde. Y por supuesto, siempre nos quedarán los autores clásicos, los registros de las bibliotecas, la memoria histórica, y siempre nos quedará París. Muchísimas gracias y muchos libros. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por estas palabras. En efecto, siempre nos quedará París. Y estoy ahora leyendo ya algunas de las preguntas que nos están llegando. Una primera que apareció por ahí, de Verónica Díaz durante la charla, es que si sabemos si hay alguna postura de la industria editorial con respecto a la nueva ley de bibliotecas y la entrega de los archivos. Sí, hay varias editoriales, incluso la misma Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, tratando de intervenir en la redacción del reglamento de la ley para que sea posible aclarar que los archivos que entregan los editores no se puedan utilizar más que en una consulta in situ dentro de las bibliotecas, dentro de lo que son la Biblioteca del Congreso de la Unión, la Biblioteca Nacional administrada por la UNAM y la nueva depositaria que es la Biblioteca México, conformada por la Biblioteca Vasconcelos, la de la Ciudadela, y la Biblioteca Vasconcelos, la de Buenavista. Es que nunca se consultó a los editores, a los que hacen libros en ese caso. Yo tengo, sí, algunos asegúnes a la ley, pero esos asegúnes, sobre todo el hecho de que no le den el papel primordial a la Biblioteca Nacional administrada por la UNAM en lo que es la coordinación del sistema bibliotecario nacional. Eso está mal, pero eso no da espacio a que pueda derribarse o reformarse la ley tal y como salió en ese caso. Podríamos hablar mucho de la ley, pero bueno, lo dejo ahí. De acuerdo, sí, eso respecto a la parte jurídica. Luego, respecto a la parte industrial ya de negocios, dice Moisés Ayala, me parece que una parte de las demandas de la sociedad es por encontrar libros que luego ya no están disponibles, pues las editoriales apuestan por lo que se vende en masa, ¿no? Y en este sentido, pregunta, ¿cómo se puede mediar la democratización de la cultura con el derecho de autor y esta acumulación propia de las grandes editoriales? Sí, hemos visto que, digamos, se ha extendido mucho el plazo de tutela del derecho de autor. Los primeros autores como Jonathan Swift, como Mark Twain, pugnaban porque sus hijos tuvieran beneficios. Pero obviamente son varias las generaciones que se benefician por estos plazos que da el convenio de Berna, que da 50 años, o lo que da cada país, 100 años, en el caso de México, que somos uno de los países que más plazo da en ese caso. Eso debe estar a revisión. Yo pienso que esos plazos deben de moldearse a nuevas situaciones actuales. Y precisamente hay autores que están presionando para que sus creaciones sean utilizadas por todo mundo sin ningún permiso, sin ningún trámite en ese caso. Sí, lo que Moisés comenta es terrible. Hay muchas obras que son huérfanas, que parece que no se descubre heredero del autor o titular de derechos, ya no están las editoriales, ya no existen las editoriales, y esas obras quedan como en el limbo, y no las podemos editar, y no las podemos publicar.
los derechos están, permanecen. No quiere decir una obra que no encuentre uno el autor o no haya un contrato por parte de la editorial y el autor, que los derechos se pierdan. Estos permanecen. Esto sigue vigente. Muchas cosas, por ejemplo, en la UNAM, lo que en los últimos años hemos impulsado es la edición bajo demanda, que los libros estén guardados electrónicamente y si hay alguien interesado en comprarlos, en verlos, pues imprimir un ejemplar. Pero eso no se puede hacer si no hay claramente una transmisión de derechos de autor. Mucho material que la UNAM publicó en el siglo XX, pues no tiene claramente a bien el derecho de autor. Sobre todo porque hay que pensar que los contratos orales eran válidos todavía en épocas tan recientes como la década de 1980, buena parte de la década de 1990. Antes los contratos pues no eran por escrito, actualmente sí te los piden. Sí, sí, y hay una pregunta, me quedó un poco ambigua, pero creo que va en la misma línea, porque dice que hasta qué punto deberán las editoriales editar los materiales en formato papel a ebook, dice literalmente. No sé si se refiere justo a los esfuerzos que se deben dar, más allá de las editoriales comerciales, también de las editoriales académicas, de trasladar todo ese contenido de papel a ebook para hacerlo disponible, pues sobre todo pensando en los recursos que se necesitan para hacer eso y como usted bien dice, pues en el marco jurídico, ¿no? Me llamaba mucho la atención en ese sentido en un momento que dijo el préstamo de libros de segunda mano electrónicos. Me costó trabajo pensar en esa idea, ¿no? Incluso es venta es como las librerías de viejo, pero en formato ciber. Exacto, sí. Y eso ya está. O sea, de hecho, cuando iniciaron los libros electrónicos, hubo una discusión de, bueno, y si se muere el titular, ¿quién hereda esos libros electrónicos? Eso ya se aclaró. Ahora, después de la discusión de, bueno, si alguien puede revender su libro electrónico, que también ya se aclaró, ahora la discusión es sobre todo si hay en verdad titularidad de los derechos en el mundo electrónico. Porque los libros no se adquieren, no adquieres un libro electrónico, más bien adquieres una descarga. Y bueno, sí, lo que comentan es importante. Vivimos el paso de la página estática a la página líquida, a una página que se muestra en la pantalla. Y eso nos posibilita tener más acceso a títulos. Hay lo que se llama la bibliodiversidad, que se ha enriquecido porque uno puede ya adquirir libros de España, de Colombia, de Argentina, sin ningún problema y además de manera instantánea. Uno no necesita ir a bibliotecas para leer, uno no necesita ir a archivos para examinarlos. Eso es, digamos, el signo de los tiempos. Lo que debemos de preguntarnos es si lo editorial sigue siendo en sí un negocio. Yo digo que sí, no solo porque soy historiador de formación, anticuario en ese caso y sigo acumulando libros en papel, sino que creo que la diferencia entre la preservación de contenidos y la edición es que la edición crea lectores, crea público lector. Y los ambientes lectores más importantes o impulsores de la lectura son las ferias de libro y las librerías, incluso más allá de nuestra vieja institución que es la biblioteca, que por cierto, bueno, se ha convertido, una persona no va a leer
solamente libros en la biblioteca, va a hacer cosas, hacer tareas, hacer investigación, discutir con grupos. La biblioteca se ha dinamizado. Sí, exacto, lo que decía de las formas de sociabilidad que no deben perderse, de los puntos de encuentro, ¿no? Entre los lectores. Y bueno, yo aprovecho para meterme en cuchara porque creo que ya no hay preguntas y yo sí quería hacerle una última antes de dar por terminado el acto. Y es que en este virus de la comunicación que citaba de Virilio, pues que también por los casos que nos presentaban nos puede llevar francamente a los absurdos, ¿no? Pues del registro de marcas, de los nombres como COVID o demandas delirantes. Digo, sé que es una pregunta muy abierta, compleja, pero la pregunta es cómo ir estableciendo esos límites, digo, para que no se puedan registrar nombres así o pueda reinar cierto sentido común o mínimo criterio, ¿no? Sí, de hecho, sí ha habido países donde se registran esos nombres. Yo creo que no hay prudencia de parte de la humanidad o falta cultura responsable para hacer eso. No se pueden registrar como marca pues palabras como COVID y estas cuestiones que son tan genéricas. La ley no permite eso porque son palabras genéricas, palabras comunes. Pero también los esfuerzos nos hablan de una sociedad que está jugando incluso con su propio futuro en ese caso. No se lo está tomando tan seriamente como debe en ese caso. Vivimos tiempos difíciles para el mundo del libro. Hemos visto que hay varios freelancers o trabajadores autónomos que han abandonado incluso el trabajo cultural, se han dedicado a otra cosa, han puesto su tienda, se han ido a manejar Uber o cuestiones de ese tipo. Hay librerías que desaparecen, imprentas que desaparecen, editoriales que desaparecen, pero sobre todo hay, como en el virus, cuando a uno le da y sobrevive, queda tocado, queda afectado de alguna manera, algunos de manera bastante dramática, o sea, sus pulmones, su corazón, estas cuestiones, ¿no? Así también hay editoriales y librerías e imprentas que han quedado tocadas, que se han debilitado, que han perdido personal, que han achicado su horario de trabajo, que ya no tendrán las mismas entradas que antes. Y eso lo vemos trasladado a todo el mundo cultural, a los museos, actividades como la danza, el teatro, la música, pues fueron afectadas terriblemente por esta pandemia. Recuperarnos, pues queda ahora sí que en una cuestión social, en qué tanto la humanidad sea solidaria en ese sentido, ¿no? Sí, yo ahí recupero su pregunta, subrayo su pregunta de si lo editorial seguirá siendo un negocio. Y muy probablemente sí, pero va a pasar por múltiples transformaciones, ¿no? Y de los comentarios, pues la verdad es que tenemos muchas felicitaciones y muchos agradecimientos. Pues elogios solamente para su conferencia. Ha sido verdaderamente interesante escuchar sus reflexiones y de nuevo agradecemos su presencia, sus palabras sobre los derechos de autor, sobre este caótico mundo COVID, ¿no? Pero también me gustó mucho el final con el desbordamiento también de los sueños. Y nada, solo me queda recordarles pues que durante esta semana habrá un contenido muy rico y diverso en esta Feria Cultural del Libro Ibero e ITESO del 6 al 10 de septiembre. Les recomiendo ampliamente que revisen el programa y
hagan su agenda. Por lo pronto ahora a la 1:30, hoy mismo tenemos la presentación de estrategias para la formulación de proyectos universitarios. Es una presentación del libro de la doctora Luz del Carmen Montes con la participación de Óscar Soto Vadillo. Y maestro, nuevamente, gracias y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Muchos libros. Gracias.